Totoka Marcos Hilario, Guanicana Tapalugua, Masewa, Tlamachtanime, Tlacame, Guantiguame, Guanashan, Nicana Machishpantia, Inin Amoshti, Campatech, Nahuatia, Totlayicancawa, Enix, Tiquitisque, Iwan, Momashtanime, Iwan, Coneme. Gracias por visitar mi canal de YouTube. Yo soy Marcos Hilario y les presento la estructura del programa Parámetros Curriculares, Lengua Indígena en la escuela primaria. Pues creo que es importante que analicemos cuál es la estructura de este material, porque en función de ello es como vamos a obtener logros en la enseñanza de la lengua materna de las comunidades de provincia en nuestro país. Saludos para todos los hermanos indígenas nahuas de todo el país, de los estados en donde se habla esta lengua, pero también aprovecho para saludar a los 68 grupos lingüísticos, a todos esos hermanos y hermanas que nos identificamos por hablar una lengua de este país, una lengua nativa de este país, y bueno, habrá que revalorar, rescatar, promocionar y usar esta lengua que nos da la característica de una nación pluricultural y pluriétnica. Los derechos lingüísticos de los niños y los pueblos indígenas. Desde 1992, el Estado mexicano reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas asentados en las diferentes regiones del país. Obviamente, esto no fue gratis, fue la lucha de un grupo de indígenas de nuestro país y lograron que se modificara la constitución política de nuestra nación. En los ámbitos internacionales hay también el reconocimiento de la Organización eh, Internacional del Trabajo, para el Trabajo, sobre los pueblos indígenas tribales a través del convenio número 169. Pues el reconocimiento es también en nuestro país a través de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la reforma a la fracción cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación, que reconoce y protege los derechos lingüísticos individuales y colectivos. Y bueno, como ven, tiene un sustento legal este programa, esta lengua indígena, su enseñanza en las escuelas, y textualmente dice: las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua. Asimismo, en los niveles medio y superior se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo, el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos. Desde la UNESCO también se hace este reconocimiento y bueno, pues como ven, está sustentado en la norma. El enfoque de parámetros curriculares, las prácticas sociales del lenguaje. Estas prácticas son las pautas o las formas en que nuestras comunidades interactúan, la forma en que se produce y se interpretan los textos orales y escritos, y se retoman todas esas prácticas comunitarias en las que se utiliza la lengua hablada y o escrita. Hablar, escuchar, dirigirse a la naturaleza o a las personas con distintas jerarquías, dar consejos, relatar narraciones, comentar lo que otro dice, intercambiar información, expresar una opinión o punto de vista, leer, interpretar, comunicarse, comunicarse a distancia, a través de un texto impreso o electrónico, escribir, estudiar y compartir los textos y participar en eventos comunicativos formales, entre otros modos de interacción. Como ven, todas esas actividades cotidianas que llevamos a cabo en la práctica comunitaria, de manera rutinaria, y pues vamos a retomarlo para trasladar estas acciones a la escuela. Y ahora, desde el enfoque del modelo del aprendizaje situado, pero también el modelo híbrido que está proponiendo nuestro secretario de Educación Pública a nivel federal y a nivel estatal en cada uno de los estados, debido a COVID-19, debido a esta pandemia que ha dejado miles de muertos y millones de pobres en el mundo. Y bueno, pues
Una de las alternativas es entrarle al uso de las tecnologías a través de este modelo híbrido de educación que está proponiendo nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. El propósito de la asignatura. La Dirección General de Educación Indígena a nivel federal propone este modelo de parámetros curriculares, pues porque se trata de que los alumnos estudien, analicen y reflexionen sobre su lengua nativa y a partir de la apropiación de las prácticas sociales del lenguaje oral y escrito en los diversos ámbitos de la vida social. Ese es el propósito de la asignatura, revalorar nuestra lengua a partir de recuperar esas prácticas sociales en la comunidad. Otros propósitos al crearse esta asignatura es elevar la autoestima, la autonomía y la capacidad expresiva de los niños. Apropiarse de los recursos gramaticales es fundamental. Garantizar que los alumnos conozcan la gramática de nuestra lengua, aspectos retóricos y expresivos, y además de reflexionar sobre las normas que rigen la expresión oral y escrita de las lenguas indígenas, reconocer las variantes de su lengua, pues el estado es amplio, en muchos estados de la República habemos nahuas, en Guerrero, en Tamaulipas, en Querétaro, San Luis Potosí, en el Distrito Federal o lo que es la ciudad, ahora la Ciudad de México, y en todas partes de México y del mundo hay gente que ha emigrado y que se lleva consigo esa forma de hablar aunque se pone en riesgo su lengua, a que se pierda esa forma de comunicarse debido a la influencia de otras lenguas. Tomar conciencia del papel de su lengua materna en el contexto de la diversidad lingüística del país y del mundo. Ampliar los usos sociales del lenguaje, entender el bilingüismo como un enriquecimiento cultural de las comunidades, como un enriquecimiento intelectual y cognitivo. Y bueno, pues muchas veces estamos estigmatizados por la sociedad, por el resto de la sociedad. Sin embargo, es fundamental elevar la autoestima y hacer ver a los alumnos que es un enriquecimiento intelectual, cultural, cognitivo. Fomentar la valoración de las lenguas indígenas e impulsar el conocimiento de sus derechos lingüísticos de los niños y de todos los ciudadanos en México y en el mundo. Fortalecer el orgullo por su lengua y el sentimiento de pertinencia. Organización de contenidos generales por ámbito. Las prácticas de lenguaje se vinculan con cuatro aspectos fundamentales, con la vida familiar y comunitaria, con la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos, con la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos y con el estudio y la difusión del conocimiento. Las consideraciones didácticas se nos propone que se trabaje por proyectos didácticos. Ahora, con el modelo del aprendizaje situado que nos está proponiendo la Secretaría de Educación Pública para enfrentar pues los rezagos académicos que se han estado dando y que debemos de retomar las prácticas comunitarias precisamente en nuestro entorno comunitario para poder arribar al conocimiento. En este sentido, es importante pues integrar a la escuela con la comunidad para generar el conocimiento desde nuestros propios entornos. Las actividades recurrentes son fundamentales, toda vez que siempre serán necesarias para eh, avanzar, para consolidar nuestro aprendizaje a través de la reiteración, complementar el trabajo con los proyectos dentro de estas prácticas sociales pueden realizarse dentro del mismo bimestre. Aquí está sugiriendo considerar los tiempos y bueno, relacionar las rutinas escolares que se llevan a cabo de manera periódica durante todo el ciclo escolar. Estas actividades recurrentes son fundamentales como leer y escribir y hacer actividades que nos conlleven a la consolidación del aprendizaje. Uso de materiales en el aula. Ahora, un aula virtual. Aprovechemos Classroom para poder colgar allí nuestros aprendizajes o compartir aprendizajes de la lengua indígena también de nuestro país, de las 68 lenguas indígenas. La lectura y la escritura como práctica social del lenguaje no requiere de materiales, no hay suficientes. Además deben ser diversos, pero no hay suficientes. Por lo tanto, debemos enriquecer los acervos de la escuela a través de la producción de materiales que circulen y que sean compartidos por todos los miembros, incluso de los más pequeños. Pero además,
Esta producción de materiales deberá de compartirse aprovechando las redes sociales, aprovechando estas, pues las oportunidades que tenemos con el uso de las TICs, deberíamos de compartirlas a nivel nacional y si trasciende más allá, qué mejor. ¿Cuál es el perfil del docente para poder, para poder abordar estos contenidos? Sin duda se requiere dominar la lengua, entenderla, hablarla y escribirla. Es entonces un requisito básico que el docente conozca la lengua para poderla impartir y luego impartirla como un objeto de estudio y además promover su uso, que no se quede solamente en el conocimiento, sino de utilizarla y compartirla con los demás. Comprometerse a revitalizar la lengua. El docente tiene que estar comprometido en sí mismo a contribuir para que la lengua se revitalice. Organizar el tiempo para el abordaje de los contenidos durante el ciclo escolar y bueno, ya veremos que hay contenidos relevantes y contenidos de pues informativos. Sin embargo, se considera que la lengua, la lengua de los niños en la escuela es fundamental, es esencial. Por eso es que vamos a organizar estos contenidos, pues para poderlos abordar durante el ciclo escolar a través del modelo híbrido de educación, presencial y a distancia. Vincular a la escuela y la comunidad y formar comunidades de lectores y escritores. Es muy importante agrupar a los niños, a las niñas, a los padres, a los tutores y compartir en las redes sociales estos conocimientos, hacer grupos de WhatsApp, en el Facebook, de manera que nuestra lengua pues tenga un impulso mayor. Propiciar redes de comunicación, alumnos, padres, otras escuelas, otras zonas, otras regiones, otros sectores, otros estados, nuestras autoridades mismas, la Secretaría de Educación Pública, sin duda, ve con muy buenos ojos que compartamos estas formas expresivas a partir de los quehaceres de la pedagogía. Compartir con sus alumnos experiencias de lectura y escritura. Es benéfico que los alumnos aprendan a leer y a escribir en lengua indígena, interpretar textos y revisar sus producciones. Por supuesto, es uno de los trabajos que debe hacer el docente. Generar situaciones didácticas que favorezcan los aprendizajes. Es fundamental tener materiales didácticos, compartirlos, trabajar insistentemente de manera que si le damos a nosotros, los docentes, una esquematización a nuestro trabajo, sin duda encontraremos muy buenos resultados. Evaluar después el desarrollo de las acciones y los aprendizajes. Este es el perfil del docente en los entornos comunitarios para la enseñanza de la lengua indígena. Las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria es fundamental que nos metamos a las cuestiones de recuperar esas prácticas del lenguaje que se vinculan con la vida familiar, con la vida comunitaria, con las prácticas del sembradío del café, de la milpa, del maíz, de otros productos y además pues las asambleas comunitarias, el plebiscito, eh, el referéndum, cosas como esas que tenemos que recuperar en de nuestra comunidad y trasladar esas experiencias al entorno escolar. El primer ciclo de las prácticas del lenguaje vinculadas con la vida familiar y comunitaria. Leer y escribir nombres propios, dialogar entre niños y entre niñas y adultos, compartir experiencias de la vida familiar, escuchar y narrar relatos de sucesos actuales. Para el tercero y cuarto grado, escribir sobre los lazos familiares y comentar sobre ellos. Describir y compartir experiencias y expectativas de la infancia. Registrar y difundir costumbres y tradiciones. Nuestros pueblos están llenos de costumbres y muchas tradiciones se conservan todavía. Es momento de recuperarlas utilizando nuestra lengua materna. Respetar las condiciones de género y edad en el uso del lenguaje. Leer y escribir y comentar crónicas y noticias de sucesos actuales. Para los grados de quinto y sexto, narrar la historia de uno mismo o de otros, de la biografía o la autobiografía relacionada con la asignatura de español, descubrir los dotes del buen orador y del buen consejero, escribir una carta formal, dejar testimonio de sucesos actuales o históricos. Las prácticas de lenguaje vinculadas con la tradición oral, la literatura y los testimonios históricos. El primer ciclo, comentar y registrar las narraciones de sus mayores y los valores
y las enseñanzas que encierran. Recuperaremos, sin duda, pues las narraciones de nuestras comunidades y recuperar las narraciones de otras regiones del país. Jugar con las palabras y escuchar, leer y escribir textos con propósitos expresivos y estéticos. Para el segundo ciclo, registrar y difundir las palabras de la experiencia, escuchar narraciones y lecturas de la palabra antigua, recopilar, leer y declamar textos líricos de su comunidad o pueblo, escribir y editar textos con propósitos expresivos y estéticos. Para el tercer ciclo, elaborar antologías grabadas o escritas con narraciones de la palabra antigua, leer y recopilar textos líricos y narraciones de la palabra antigua, escribir textos con propósitos expresivos o estéticos. Pues como ven, tenemos que utilizar las tecnologías para poder grabar, para poder transmitir, para poder hacer un pequeño video como el que estamos observando. Las prácticas del lenguaje vinculadas a la vida intercomunitaria y relación con otros pueblos. Desde aquí debemos considerar la importancia de relacionarnos y de compartir nuestros conocimientos y nuestros aprendizajes con los hermanos que están asentados en otras latitudes de nuestro país y del mundo. El primer ciclo, explorar el espacio letrado, espacios con escrituras, bilingüe de la escuela y la comunidad. Es decir, vamos a ambientar nuestros espacios de manera que el alumno tenga a la vista el espacio letrado, que tenga a la vista palabras para que se las vaya interiorizando. Es válido también hacer este tipo de señalización en nuestra escuela. Para el segundo ciclo, iniciar el intercambio epistolar con niños de la misma comunidad lingüística que hablan otras variantes. Bueno, pues ya nos está mandando el segundo ciclo a trabajar con otras regiones de nuestro país. El tercer ciclo, leer y escribir para conocer y valorar la cultura y la lengua de otros pueblos. Intercambiar textos orales y escritos con niños de la misma comunidad lingüística que hablan otras variantes. Investigar y difundir los derechos de los niños en el uso y mantenimiento de la lengua. Como ven, es importante comunicarnos con otras variantes y, si es posible, con otras lenguas, con otros grupos lingüísticos, para compartir lo que nosotros hacemos en la escuela y en la comunidad, que lo sepan los huicholes, que lo sepan los rarámuri, que lo sepan los tzotziles, que lo sepan todos nuestros hermanos indígenas del país. Y bueno, pues esa es la instrucción a nivel país para que todos ellos también hagan estas actividades escolares. Las prácticas del lenguaje vinculadas con el estudio y la difusión del conocimiento. Es importante que utilicemos las redes sociales. Estamos confinados por la pandemia del COVID-19, estamos a punto de arrancar el ciclo escolar y va a ser de manera virtual, de manera presencial, es decir, un modelo híbrido. Y entonces los docentes en estos entornos comunitarios tenemos que buscar la forma de aprender a utilizar las TICs. Sin duda corresponderá al gobierno otorgarnos, apoyar con la parte técnica, la parte operativa de las TICs y pues dotar de estas herramientas a las comunidades para que los maestros y los alumnos tengamos garantizado nuestro derecho a la educación. El primer ciclo, hablar y escribir para participar en la vida escolar. Usar palabras referidas a unidades de medida, de tiempo y de cantidad. Elaborar herbarios y registrar observaciones sobre cultivos y plantas. Elaborar rutas de ubicación y señales preventivas. Acercarse a la escritura de la antigüedad. Como ven, vamos a recuperar mucha parte del conocimiento ancestral a través de la lengua indígena. Leer y escribir en la escuela. Los alumnos deberán de participar en la biblioteca de la escuela y del salón y bueno, tendrán que leer y escribir textos en este sistema de escritura indígena. Para el segundo ciclo, participar en actividades comunicativas de la vida escolar, registrar y compartir conocimientos tradicionales a través de catálogos y recetarios, representar el espacio de la comunidad, enriquecer la comunicación visual, explorar la escritura de la antigüedad y también deberán de participar en el cuidado, la organización y la circulación de materiales de la biblioteca y revisar textos que se escriben como la ortografía, la puntuación, la caligrafía y todos estos aspectos que corresponden a la gramática
y a las formas en que se escriben en nuestra lengua. El tercer ciclo, explorar el sistema calendárico mesoamericano, elaborar catálogos o recetarios con las propiedades de las plantas medicinales, difundir las prácticas del cuidado ambiental, explorar documentos de la antigüedad, leer y escribir en la escuela. También van a cuidar los espacios, organizar los espacios, van a circular los materiales de la biblioteca, van a investigar, van a leer y van a escribir en nuestra lengua, participar en eventos comunicativos formales, de manera que tengan manera de obtener y compartir información. Como ven, la lengua indígena es un instrumento muy importante para los haceres escolares y a través de ella recuperaremos el conocimiento ancestral. Evitemos eh, seguir creyendo que se nos discrimina, más bien vamos a enfrentar esta situación y vamos a ser maestros y alumnos resilientes, padres o tutores resilientes y bueno, pues enfrentar esta situación del COVID-19 a través del uso de las TICs, a través de las redes sociales y pues compartir con nuestros alumnos estas experiencias lingüísticas, que además de que es un derecho, tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo segundo, además de que es un derecho, es una obligación de maestros, alumnos, padres, tutores, autoridades y toda la comunidad en general recuperar esta lengua. Estas lenguas son 68, estoy hablando del náhuatl, pero son 68 lenguas indígenas las que están en peligro de extinción. Por eso es que tenemos que luchar duro desde las escuelas, desde nuestras casas, desde los espacios públicos. Ya vamos a exigir los espacios públicos porque vivimos en un país paternalista donde a los grupos indígenas se les han dado dádivas, pero a través de la educación vamos a despertar el interés de nuestros conciudadanos, de los niños, de las nuevas generaciones, a que tienen que enfrentar esta situación con estudio, con preparación, con academia. Soy Marcos Hilario y gracias por visitar mi canal. Regálenme un like, compartan el video, suscríbanse al canal, pues para poder seguir compartiendo materiales como estos que sin duda nos van a hacer muchísima falta ahora que regresamos a este ciclo escolar en una nueva modalidad como consecuencia de la pandemia del COVID-19 que ha dejado miles de muertos y millones de pobres en todo el mundo. Vamos a enfrentar estos problemas con educación, con estudio. Muchas gracias.